capítulo 5 y versículo 23. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. ¿Hay allí? Dice así la palabra. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Te damos gracias, Padre, y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fiel es una característica, ¿verdad? Pues acaba diciendo la epístola, acaba diciendo ahí, fiel es el que te lo está diciendo. Amén. Por lo tanto dice, él también lo hará. Se agarra a la cualidad de la fidelidad de Dios para hacernos saber que como el que nos ha llamado es fiel, dice, el cual también lo hará. Amén. ¿Quién va a ser entonces el que nos va a guardar irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor en nuestro cuerpo, en nuestro alma y en nuestro espíritu? Él. Amén. ¿Lo dice ahí? Él lo va a hacer. Y ha usado un atributo que solamente que intrínsecamente solamente le pertenece a él. Es fiel. Los hombres, por más que nos esforcemos, no podemos ser fieles en la gran mayoría de los aspectos de la vida. Pero él, cuando el apóstol Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, en ese arrebatamiento que tuvo y en esa visión, dice que él tiene tatuado, entre comillas, no tiene aquí escrito, fiel y verdadero. Aleluya. Aleluya. Es que son dos cosas, tiene una cinta aquí y en una pone fiel y verdadero y en otra pone el verbo de Dios. Por lo tanto, si él dice que todo nuestro ser va a ser guardado, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, o sea, no se le puede admitir nada, para su venida, porque tiene que estar así, ¿vale? Dice, fiel es el que os llama, porque el que nos ha llamado es él. Si tú analizas bien el texto, te das cuenta que el protagonista del texto es él. Que el que ejerce todo el movimiento en esos versículos, el verbo es él. Y que todo lo va a hacer él. Yo simplemente estoy ahí como de paso. Mas, sin embargo, si nosotros no nos metemos bien profundo en el texto, en este o en otro texto, caemos en el error, como le sucede a muchos líderes, de que implican nuestra voluntad al punto de que somos nosotros los que tenemos que hacer la obra y la obra la va a hacer él. Amén. Yo tengo simplemente que creerle a él. Eso sí tengo que hacerlo yo. ¿Qué requisito Dios demanda de ti? Fe. Cuando te llamó te pidió fe. Por el camino te ha reclamado fe. Hoy te pide fe y mañana, si llega mañana, te seguirá reclamando fe. Pero no te va a pedir más nada. Y si tú ves a Cristo interactuando con los discípulos en la biografía, en lo que son los evangelios, siempre vas a ver una sola cosa que él siempre le recrimina. ¿Cuándo me tiene que estar con ustedes? Hombres de poca fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Por vuestra incredulidad es que no ha sido liberado. Fe, fe, fe. Y cuando él venga, dice Lucas, hallará fe el Hijo del Hombre, porque lo que Dios nuevamente busca, pide, está buscando, ¿qué es? Fe. Así que en la economía de Dios, en la economía, ¿vale? En la economía de Dios, el dinero no existe, sino que Dios se mueve por fe. Aleluya. En la nuestra, nosotros buscamos esto, ¿no?
¿El mundo nos ha enseñado? ¿Sí o no? Pero Dios nunca habló de esto. ¿Habló qué? Amén. Esta es la economía de Dios. Fe. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo. Y Él está haciendo una mudanza. Acordaros el otro día que poníamos aquí. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es la cruz. Esto es el punto focal donde Dios quiere que miremos. A Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hemos recibido la justicia perfecta, la que todo el mundo busca, incluso en el Evangelio. Pero como no les ha revelado esto, que es por fe, esto se revela por fe, entonces muchos están estancados todavía justificándose, queriendo justificarse por obras. Pero cuando recibimos las por fe, no lo hacemos por obras. ¿Qué te enseña la iglesia y el mundo? Te enseña esto. Salvación, que la has recibido por fe, más tus obras, es igual a salvación total. Esta es la ecuación. La ecuación de los hombres. ¿Entendéis? Sí, señor. La ecuación de los hombres es que tú recibes la salvación por medio de fe, poniendo fe en la cruz, pero a esto le tienes que sumar las obras, ¿vale? Tus obras, y entonces eso será igual a la salvación total. Esa es la ecuación del mundo, la ecuación que te imparten en muchas iglesias, la ecuación de los hombres. ¿Cuál es la ecuación de Dios? La ecuación de Dios es que la salvación por fe en la obra de Cristo es igual a salvación total. Amén. ¿Qué sucede? Que aquí están suprimidas mis obras. No hay que añadirle a la salvación, a lo que Cristo ha hecho mis obras, no hay que añadirle tu obra. Entonces, ¿qué obras son las que van a computar? Las de esta persona. Amén. Vamos a volver al principio. Fiel es el que os llama, el cual también Lo hará. dice: el mismo Dios de paz os santifique. Te pongo aparte. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. Claro, aparte de todo, no hay nada que reprocharle, porque lo ha santificado. ¿Quién? El mismo Dios de paz. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si yo no creo a que Él es fiel y Él va a hacer la obra, entonces yo me creo esta ecuación. Me la venden. La compro. ¿Y por qué esta ecuación no es válida o nadie espera en ella? Porque se requiere de esto. Y esto. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta es la promesa, la justicia perfecta. Aleluya. ¿Estáis entendiendo? Esto necesitará un poco de... Entonces, ¿qué sucede? La obra la hace el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué ha dicho Primera de Tesalonicenses? Mamá, necesito... Hay que puesto unos rojos. En el mueble creo que hay. Rojo. Hay que puesto unos rojos. Va. Robo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Mucho poder. Cuerpo. ¿Vale? Esto es cuerpo, para que me entendáis. Esto es alma. Y esto es Espíritu. espíritu. Vale. Eso es todo nuestro ser. Yo estoy compuesto de espíritu, alma y cuerpo.
pero suele identificarse con esta naturaleza mía, es el alma. El alma está caída. Está caída por su pecado. Por el pecado ella trabaja en una frecuencia caída. Solamente hay un lugar donde hay perfección en mi ser. ¿Dónde? Aquí. En el espíritu. Por eso que cuando Dios me llama, me perdona, me limpia, Él viene a morar aquí, claro, pero desde aquí. Y desde ese lugar de perfección, Él empieza a trabajar. ¿Por qué? Que no veo. Que no tengo las gafas y no veo, se me han roto. Te quiere ir Así a- que tengo Bueno, te quiere a- Bueno, oye, Sí, ¿no es otra cosa? sí. La fe viene por el oír. Hay veces que yo predico sin pizarra. Hoy tenemos la pizarra. Pero la fe viene por el oír. Muchas veces dice, no veo, pero lo que escucho, el Espíritu de Dios empieza a crear una imagen en mi mente. Esa es la imagen verdadera que nos tenemos que llevar. La imagen que la palabra crea. La tecnología bíblica mezcla la imagen con el sonido y crea una visión en mi mente. Eso es la visión del Espíritu. Por ese referente yo me muevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como el Espíritu va a sonar, como el Espíritu es el que hace la obra, ¿vale? Él tiene que hacer una mudanza de mi fe que está aquí, normalmente, la tiene que trasladar aquí, al Espíritu. Eso es de la obra del Espíritu. Porque desde adentro es de donde Dios opera con perfección. ¿Me entendéis? Entonces, vamos a ponerlo ahora un poco más grande para que lo veamos. Para que lo veamos. Si esta es mi alma y este es mi espíritu, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez cuando la palabra de Dios dice nuestro hombre interior? ¿Lo dice o no? Nuestro hombre interior. Y después, por ende, ¿no? Pues está el hombre exterior. El hombre exterior habla del alma. Y nuestro hombre interior es el espíritu. ¿Vale? Este es el hombre interior. Y este es el hombre exterior. Muchos piensan que el exterior es el cuerpo. No, el cuerpo es neutro. El cuerpo se va a sujetar al que tenga el dominio aquí. Por eso que cuando el espíritu toma dominio de mi espíritu, estos mis miembros son puestos para servir a la justicia. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué hay en mi alma? Bueno, pues te voy a decir lo que hay en tu alma. En tu alma está la estrechez de la carne. La estrechez de la carne. Vivir en la carne es un problema. ¿Por qué? Porque es como cuando tú vives en un sitio muy estrecho y dices, aquí no se puede vivir. Porque la carne se irrita, la carne se enoja, la carne se enfada, la carne se molesta. Y empieza a comerte el terreno de manera que tú te agobias. ¿Por qué? Porque es la carne. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me pasa a mí esto? Porque tu fe está todavía en tu hombre exterior. Y mientras que tu fe esté ahí, todas estas cosas se la empiezan a comer. Tú dices, pero si yo creo en Dios, si yo creo en el Señor, si yo tengo al Señor, si yo lo amo, yo quiero hacer su voluntad, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué me pasa esto? Y estás tú un día gozoso porque te ha provisto el Señor, te ha dado unos alimentitos, estás tú ahí con gozo, te ha dado gozo, te ha dado paz, te ha dado amor, te ha dado alegría, estás con los hermanos. Un ejemplo, ¿no? Tú estás ahí, te ha puesto el Señor un banquete. Y tú estás ahí y de momento mira para un lado, te concentras en la carne y hace el enemigo. Tú, y se lo lleva el amor, el gozo, la paz, la bendición. Se lo lleva todo. Y cuando tú miras otra vez dices, ¿qué ha pasado? Y ahora tú tienes ahí pleito, celo, ira, disensiones, esto, lo otro. Y tú dices, ¿esto qué es? Y tú tienes que comer eso. Y cuando te lo comes, se te empieza a poner la cara como de me deben y no me pagan. Como dicen por ahí, más mala cara que un burro mojado. Y tú dices,
si yo creo en ti, Señor, pero has dejado de mirar la cruz. Has dejado de mirar a Cristo crucificado. Está tu justicia. Amén. Tu justicia. Y el otro, que está para robar, matar y destruir, te roba la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la estrechez de mi carne, ¿vale? Ahí están las emociones. ¿Qué más hay en la carne? Ahí están los estados de WhatsApp, no, de ánimo. Hay gente que por el estado de WhatsApp pone su estado de ánimo. Pero como WhatsApp dice estado, pues tú pones tu estado. Eso es así. Mañana dice el diablo, tírate un barranco y te tira. No, tírate tú. Pero están enseñando a la humanidad a comportarse como una boborona, sin tener criterio propio, porque ya llega un momento que el velo es tan fuerte, o sea, tanta ceguera, y esos son los alimentos que hay. Entonces, está tu estado de ánimo, aparte de la broma, ¿no? ¿Vale? Está las circunstancias que te rodean. Las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí predicando la palabra, por ejemplo, estoy con gozo, ¿no? Ayer estaba en el hospital. Toda la noche. Mi cabeza estaba trabajando en otra órbita. Un ejemplo, ¿no? Después me fui a trabajar. Después... circunstancias que nos rodean. Aquí están los temores. No, yo no tengo temores. Tú sí tienes temores. Y yo también. Ahora otra cosa es que tú hagas como el salmista. Dice, clamé a Jehová y me libró de todos mis temores. Porque como Él es el que santifica, yo clamé y Dios mío, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro. Pero hubo un clamor ahí por el Espíritu. Y el Señor así. Y como Él es el que hace la obra, porque Él es fiel, el cual también lo va a hacer así, y me quita los temores. Yo estoy ya, aleluya. Me dice, entra a mi habitación. Esa es la habitación donde Dios mora. ¿Cómo yo entro aquí? Esta es la puerta. La puerta de la mudanza es estrecha. ¿Por qué? Porque es la cruz. ¿Habéis hecho alguna mudanza? ¿Algunas otras veces no? ¿Estás mudanza? ¿No va la que se lió cuando me mete el sofá por la puerta? Ya, para acá, sí, arriba, oh. Hasta que al final lo metemos, ¿vale? Pero no veas. Necesitamos 20.000 posturas. El señor así con el sofá, lo pone cuántico, ¿no? Lo reduce y cuando suelta... Gloria a Dios, yo no puedo hacer eso, mi alma no entra, ¿eh? El alma no le da, la razón no le da. Tú le dices a tu alma, esto hace así, después lo y tú dices, sí. Y un burro volando, también me lo creo. La razón nos impide, nuestra parte almática no entra por ahí. Aquí se cae todo eso. Porque ustedes pensan que cuando Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, dice, para los judíos es tropezadero. Y para los gentiles dice, son locuras. Dice tú estás loco, Porque cuando tú le hablas de las realidades, cuando tú hablas de las realidades del nuevo pacto, que para ti ya son verdades que están establecidas porque tú ya vives aquí con Él. El que está aquí, está... Porque tú le estás hablando de la inmensidad de la plenitud de un océano y Él vive en un dedal, oprimido por todo lo que la carne conlleva. ¿Me explico? Entonces está buscando aire. Es como si le metieras una carga porque no puede resistir su razón, su capacidad religiosa, porque está metido en un cuarto pequeñito, está metido en una prisión. Y como no ha aprendido a dejarse en manos del Espíritu que le haga la mudanza, ¿comprende? Pues entonces está aquí atrapado. Y en su mente no ve salida. Porque los ojos del entendimiento... Hasta que tú no recibes la abundancia de la gracia como compartimos el domingo pasado.
la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hasta que tú lo recibes, tú no entras en este reinado. Aquí llegas tú ya para reinar con Cristo. Aleluya. Para gobernar, para ser un ministro competente del nuevo pacto. Que ya tú dominas la materia y no simplemente estás ahí para mirar, sino para estar para ejecutar. Está el poder legislativo, está el poder judicial y está el poder ejecutivo. Uno le pertenece al Padre, otro al Hijo y otro al Espíritu Santo. Pero en la iglesia se mueven alternativamente los tres. Y si tú estudias las leyes de los gobiernos, es lo mismo. Poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Parece que está hablando de política, ¿ves? Pero no política, está todo mezclado. ¿Por qué? Porque hemos entrado a reinar. Esto significa gobernar. Ahí Dios nos quiere llevar. Pero nos tiene que sacar de aquí. ¿Cómo yo veo de una persona que tiene problemas cuando esos mismos problemas todavía yo no los he vencido en mi vida? Pero es que eso es lo que tenemos hoy día. Tenemos gente esclava diciéndole a otros que van a ser libres. No. Para yo decirle a otro con propiedad, con autoridad, con veracidad, de que una persona va a ser libre, me tiene que ver yo ser libre. Amén. Tiene que palpar que la libertad es real. Y cuando lo palpa dice, te creo. Me pongo en tus manos. Y tú dices, no, vale, y yo lo llevo a Cristo. Para que experimente el reinado de Cristo. Porque el reinado de Cristo es abundancia de paz. No es que hay pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, la gracia necesita de la justicia. Si no, no puede reinar. Romanos 5:21. Así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Si no, no hay reinado. No hay gobierno de gracia. ¿Qué es un gobierno de gracia? Un gobierno de descanso. ¿Qué es un gobierno de gracia? Que yo te digo, hermano, Cristo paga por ti. ¿Qué es un gobierno de gracia, hermano? Siéntate. ¿Por qué? Porque el Señor ha provisto para tu mesa. ¿Qué pasa? ¿Que aquí es todo gratis? Es todo gratis. Bueno, eso también lo veo yo un poquito de cara. No, cara no. Jesucristo padeció por algo. No desecho la gracia de Dios. Amén. No la desecho. Porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió Jesucristo. Gálatas 5:21. No vamos a desechar la gracia de Dios. Nos vamos a aprovechar de ella. Oye, ¿qué cara tiene tú? No, cara tiene el diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Que le ha hecho creer a los hijos de Dios que tienen que ganarse la salvación cuando la salvación la parió Cristo en la cruz del Calvario. Porque por gracia, dice la Biblia, sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es vuestro. Pues es regalo, don de Dios. No por obra, como vimos antes. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si aquí se gloria alguien, se tiene que gloriar en esto. En los méritos de Cristo. Que Él nos ha imputado justicia perfecta. Que Él nos ha imputado la perfección de que somos hallados en Él, santos, irreprochables y sin mancha. Entonces, ¿todo esto va a entrar aquí? No. ¿Y qué hago si yo estoy aquí con todo esto? Toda esta mochila... Hombre, en verdad a mí no me gusta llevarla porque son cosas que no me gustan. Pero es que están pegadas a mi carne. ¿Entendéis? ¿Qué tiene también la incertidumbre? ¿Sabéis lo que es la incertidumbre? Incertidumbre. Siempre ese estado de tensión, incertidumbre es falta de certeza. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es por la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vale, es una definición literal bíblica de lo que es fe. Es pues la fe. 2 puntos. Pura definición. La certeza de lo que se espera. Amén. La convicción plena de lo que no se ve. Amén. ¿Por qué si eso es la fe en mí no opera? Porque esto
Esto opera aquí dentro. Aquí lo quiero poner por obra y no puede. ¿Por qué? Porque aquí hay incertidumbre, no hay certeza de nada. Pero si yo creo, no, tú haces como el que cree. Tú no puedes creer. Porque la fe te es dada como un regalo. Y tú no la recibes como un regalo. O tú quieres que ese regalo se abra aquí. Y ese regalo es para abrirlo aquí. Regalo de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene que filtrar todo. ¿Qué es lo que sucede? Que yo todo esto no lo quiero, claro. ¿Cómo yo me deshago de todo esto? Aquí. Gálatas 2:20. ¿Qué dice ahí? Un hermano que lo diga, o que lo lea, o con voz de, como decía que, con voz de trompeta. Jesús, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Gloria a Dios. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente. Crucificado. Entonces, si mi fe está aquí, y el Espíritu Santo, que Él es fiel y Él es el que va a hacer la obra de mi santificación, me va a llevar aquí, ¿por dónde me tiene que hacer pasar? ¿Estáis entendiendo? Cuando pasa por la cruz, ¿qué se queda allí crucificado? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, si todo esto pertenece a la carne, ¿vale? ¿Qué se queda allí? Todo esto. Y dice, y ya no vivo yo. ¿Dónde se queda yo? Ahí también. Aleluya. Entonces, cuando se queda todo aquí ¿qué es lo que entra? Es una nueva identidad. ¿Qué dice ahí? Hombre interior y es también nuevo hombre. Así lo llama la Biblia. Cuando el Espíritu Santo me lleva allí, ¿qué dice? Ya no vivo yo, todo se quedó atrás. Dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Dice, lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo ¿en qué? En la fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios, de Cristo. Ahora tengo su fe. Vivo en la fe de Cristo. Ahí es donde empieza a computar la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque es la fe de Cristo en mí, pero ya no soy yo. Cuando tú entras aquí, se desaparece totalmente, ¿vale? La incertidumbre de si soy salvo o no soy salvo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Avisadme cómo vamos de tiempo, ¿vale? Tiempo que llevamos. Romanos 8.1. ¿Qué dice allí? Todo esto es una obra. Es la obra de la santificación del creyente. El creyente ha sido justificado y ahora se va a traducir todo en la carne a manera de santificación, porque la santificación es la justicia práctica, o sea, la justicia transferida a nuestra vida en la carne. Romanos 8.1. ¿Estáis allí? Sí. De cerca sí le leo, ¿no? ¿Qué dice allí? Dice, ¿qué es lo que dice? Ahora pues, ese ahora, ¿de dónde aparece? Del que hemos dejado en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que antes vivía en la carne dice ahora. ¿Veis el ahora? Lo hemos dejado en Gálatas 2:20 y lo recuperamos aquí. ¿Ve cómo la palabra siempre está enlazada? Y ese que ahora dice ahora como vivo en la fe del Hijo de Dios, dice Gálatas 2:20, dice ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación
Ahí. Para los que están, ¿dónde? En Cristo. Están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? En la habitación de adentro. Estoy viviendo en mi espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna condenación. Tienes plena certeza. ¿Eso cómo puede ser? Todavía yo no tengo seguridad porque estás aquí. Simplemente por eso. Pero cuando te hagan el traslado, cero incertidumbre. Amén. ¿Por qué? Porque se aplica la fe bíblica. Amén. ¿Cuál es la fe bíblica? Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ahora, eso es así, hermano, mira, jurídicamente vamos a mirarlo, ¿vale? ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Mira qué sencillo es. Porque cuando Dios viene y te busca, como ya no vivo yo, ¿a quién encuentra? ¿A quién encuentra Dios cuando viene a buscarte a ti? Si tú ya no estás aquí, estás aquí. Te tiene que buscar aquí. ¿Y ahí sabes lo que se encuentra? A Cristo crucificado. Amén. ¿Va a condenar a Cristo? Ya la ha condenado. Ya la ha hecho pasar por tu pecado. Por eso dice, ninguna condenación. Es que no puede haber ninguna condenación. Ya está pagada la condena. Si ya tu yo no está porque han venido a buscarlo y no lo encuentran porque ya no vivo yo, ¿a quién condenan? Ya Cristo ha sido condenado. Por eso dice, se levanta, ¿no? Dice, perdone, ¿hay alguna condenación aquí? Dice, tiene que decir el fiscal. Tiene que decir, ninguna condenación hay. Amén. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, que están en el Espíritu. Ahí el traductor o el intérprete de la Reina Valera añadió, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque eso es un añadido, no es que esté mal. Pero se está refiriendo a los que están aquí. Su fe ha sido trasladada. Os voy a decir una cosa. El hecho de que tú estés aquí, oye lo que dice, porque esto es bien importante, no quiere decir de que tú tengas riesgo de no ser salvo. Tú aquí eres igual de salvo que aquí. El problema es que aquí tú no lo ves con claridad. Aquí sí. Porque tu fe madura cuando llega adentro. Se perfecciona y se acaba. Pero tú has recibido a Cristo ya. ¿Entiendes? Pero te falta esa certeza porque te sigues mirando a ti mismo con tus debilidades, con tus problemas, con tus circunstancias. Estas cosas están continuamente moviendo tu fe para arriba y abajo. Cuando tu fe es pasada por aquí, filtrada, ya tu fe no la mueve nadie. ¿Por qué? Porque tú ya tienes certeza. Tienes convicción. Mientras que estés en la carne, las emociones impiden tus convicciones. Pero cuando estés en el espíritu, en la habitación de adentro, las emociones van y vienen, pero tú no estás viviendo las emociones porque tú estás aquí. Por fuera se te mueve todo, pero tú como no vives ahí, te da igual, tú estás en la convicción. Amén. Plena, pura, impepinable, de que Cristo es mi justicia. Se acabó. Y a eso yo no hay que añadirle más nada. No le meta ni más comentarios, ni más interpretaciones, ni bueno, vamos a... No me maré más la perdí, que la perdí ya está bien clara. ¿Entendéis? Ahora, el hecho de que tú aquí no tengas convicción no quiere decir que tú no seas salvo. Es que te falta esa convicción porque tu fe tiene que madurar y tiene que pasar por este proceso. Y el Dios de paz, dice la Biblia, santifique vuestro ser. Es un proceso. Y ese proceso, ustedes saben qué es lo que le llamó a qué le llamó Cristo esto, a la puerta estrecha. Claro, al ser estrecha, ahí no entran tus emociones. Tus emociones se quedan fuera. No entran tus temores, no entran tus estados de ánimo. Yo estoy... Yo puedo estar así. Yo a veces me levanto así. Pero no me he hecho cuenta. ¿Por qué? Porque ya vivo, yo vivo aquí. Es que ya es inamovible. Totalmente. Esto es lo que Hebreo llama las cosas inamovibles. ¿Por qué? Porque son eternas. Dios ha establecido esto desde una dimensión cuántica, dicen los físicos, ¿no? Lo cuántico es lo eterno, donde un lugar, entre comillas, que no hay ni espacio, ni tiempo, ni materia.
O sea, no haber ni lugar, ni espacio, ni tiempo, ni materia, Dios no tiene tampoco que darle mucha forma. Él desde allí dice, y ya está hecho. Si Él desde allí dice que te ha dado vida eterna, te ha dado vida eterna. No es una vida eterna que se puede interrumpir, porque vida eterna no así. El término vida eterna no puede recibir interrupciones ni muerte. Ya no hay más muerte. Si Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy, que dice, vida eterna. Y como les doy vida eterna, dice, ya no morirán jamás. Por lo tanto, cuando tú cometes errores, esos errores a ti no te traen muerte. ¿Por qué? Porque tú ya has sido liberado de la muerte. Has pasado por aquí. Tú no tienes que morir. Ya Cristo ha muerto por ti. Y tú dices, yo que no lo veo que sea así, porque no acabas de creerlo. No se perfecciona tu fe. Pero eso dice la Escritura. ¿Veis que todo es fe? Lo que pasa es que es una fe sólida. Una fe procesada. Cuando el Espíritu te procesa y te mete aquí, tú coges claridad. ¿Por qué? Porque los ojos de tu entendimiento te son alumbrados a un alcance que tú ahora estás mirando esto, y esto te da una panorámica, una óptica, una visión del Espíritu, que tú ves el plan de Dios. Desde el principio hasta el final. Y como ves todas las dispensaciones y ves a Dios trabajando, porque lo ves, porque ese es el alcance del entendimiento que Dios te da. Como lo ves, ya entonces tu alma descansa. ¿Por qué? Porque ves la seguridad. La soberanía, la seguridad y la capacidad que Dios tiene de tener el control de todo sin que nada se le vaya de sus manos. Jesucristo dijo, mi Padre que me ha dado estas ovejas, mayor que Dios, mayor que yo es. Y Él me las ha dado, dice, y de mi mano no las arrebata nadie. Cuando tú estás en la mano de Cristo, no hay diablo que te arrebate. Tú podrás tener todas tus luchas aquí. Pero tu esperanza, dice la Biblia, es un ancla que está ligada ¿a qué? A Cristo. Entonces tu alma, por más que sea zarandeado por la presión de la carne, por las emociones, por los estados de ánimo, por las circunstancias, por los temores, por la incertidumbre, tu alma tiene un ancla. Mira el ancla, ¿la ves? Mira, tú un ancla. ¿Vale? Y este ancla ha pasado por aquí y está aquí, en el lugar santísimo. Por lo tanto, por más que te zarandee este mundo, tu alma está anclada a Cristo. Y Cristo está ya perfecto a los ojos de Dios. El nuevo hombre, ¿vale? El nuevo hombre, que muchos dicen, el nuevo hombre es Cristo. No, el nuevo hombre es una composición de Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Habéis visto a una matrona o un asistente de parto, una ginecóloga sacando un bebé por el claustro, ¿no? Materno, está saliendo por ahí, ¿no? Y normalmente los bebés suelen encajarse en primer lugar, aparece que es lo que es. La cabeza. ¿Sí o no? ¿Ustedes pensáis que hay duda en que en ese médico que dice, si tiro de la cabeza, ¿habrá cuerpo o no habrá cuerpo? ¿O el cuerpo será de otra cabeza? ¿A que no? Lo primero que le ve es la cabeza, ¿no? ¿Ustedes saben que Dios el Padre está allí mirando a Cristo y lo que está viendo es la cabeza nada más? Él lo tiene sentado a su derecha, pero ¿qué está viendo? La cabeza. ¿La cabeza de qué? La cabeza del cuerpo. ¿Y el cuerpo dónde está? Aquí abajo. Yo soy parte del cuerpo de ese que es mi cabeza, pero que ya está allí Él. Él está en gloria. Él está en perfección. Él me está representando a mí. Mis ojos están sentados a la diestra del Padre en lugares celestiales, porque mis ojos son los ojos de Cristo. Mi cabeza es Cristo. Él piensa por mí. Yo tengo la mente de Cristo. Tengo la visión de Cristo. Él habla por mí, intercede al Padre por mí. Todo lo está haciendo Cristo, porque es mi cabeza. ¿Entendéis eso? Que tengo es que Cristo ya está allí. Y si Cristo ya está allí, me está representando
a mí. Si Él está perfecto, ¿cómo estoy yo? Perfecto. No, yo siento incertidumbre, porque yo no estoy viviendo aquí. Vamos a abrir Efesios capítulo 1. ¿Cómo vamos de tiempo? Efesios 1. ¿Estáis allí? Tres. Efesios 1, versículo 3. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios. Mira, esperad un momentito. Todo esto que yo he hecho es un recorrido. Todo esto que hemos hecho es un recorrido. ¿Para qué? Para que cuando tú leas esto ahora tú vas a ver cómo lo ves de otra forma. Si esto que hemos compartido se ha quedado plantado en tu mente como una base, tú vas a ver cómo tú esto ahora lo entiendes de otra forma. ¿Y qué? Siempre hay que hacer una base, un cimiento, una introducción, para si comes mucho o poco, que te entre por el espíritu y puedas colocar las cosas en su sitio. La cruz es el único punto focal que Dios ha autorizado legalmente para que cuando habla contigo, si tú estás mirando la justicia de Cristo, todo el alimento caiga en tu espíritu. Porque tú estás entendiendo todo lo que Dios está diciendo. Porque te ensancha los ojos, o sea, te ensancha el entendimiento a través de que te alumbra con la luz de lo que pasó en la cruz. Si Él es tu justicia perfecta y plena, tú empiezas a entender todo. Porque si no entiendes todo, empiezan a quedar lagunas y ya las cosas no caen en su sitio. Por eso siempre intento dejar todo ese recorrido para hacer una base, para que ahora tu entendimiento coja su lugar en las cosas de Dios. ¿Entendéis? Mira lo que dice ahora. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, donde dice, en los lugares celestiales con Cristo. Párate ahí. Mi espíritu ahora, del cual venimos hablando, yo tengo una parte dentro de mí que es el espíritu, tú tienes la tuya que es el espíritu, cada uno tiene una parte interna que es el espíritu, ahí mora Dios. ¿Y qué es eso? Eso es una sucursal legal desde donde Dios opera como si estuviera en el mismo cielo. O sea, Dios se traslada a mi espíritu y desde ahí empieza a manejarlo todo. ¿Por qué? Porque mi espíritu, a todos los efectos, legalmente hablando, pertenece a lugares celestiales. Porque es la habitación de Dios. Si Dios mora allá en el tercer cielo, en el lugar santísimo, en el trono de la gloria, en la Nueva Jerusalén, en ese templo santo que hay allí, que Moisés lo vio y dice que hizo una figura de lo que vio allá arriba, ¿no? Él está allí y él tiene allí arcángeles, serafines, querubines que le alaban, le adoran, todo el tiempo le dicen santo, 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 pues de la misma forma que él está en toda esa gloria, que es su lugar de operar, él viene a mi espíritu y tal como se mete en mi espíritu que él está allá, empieza a operar tal como si estuviera allí. ¿Por qué? Porque yo soy una sucursal divina. Y legalmente puede operar desde dentro de mí, como lo hace desde allí, como lo hizo en Cristo, como estaba aquí abajo, como lo hizo los santos apóstoles. Amén. La sombra de Pedro. ¿Entendéis? Porque el sacrificio de la cruz lo ha habilitado a Dios, lo ha autorizado. Tú dices, Dios no tiene autorización. En cuanto a la justicia, sí necesitan unas autorizaciones para que empiece a operar desde dentro de mí. Por eso dice ahí entonces, ahora que entendemos lo que dicen las epístolas, que son profundas, porque hay que meterse aquí para entenderlas. Es nuestro espíritu. Esta es la base de la que Dios opera. Dios no necesita estar en el cielo. Él necesita mi espíritu. Porque es una herencia que Él ha comprado. Amén. Sí. Yo he comprado la cuarta casa de esta calle y ¿cómo lo sé? Porque ahí he dejado un letrero que dice esto me pertenece a mí, y está pagado y con bases legales ante notario en el Ministerio de la Propiedad. Dios ha comprado tu espíritu. Amén. Y por ende ha comprado tu alma y tu cuerpo. Aleluya.
y ha dejado ahí una señal, que es una balista, un aval, una garantía, de que tú eres una propiedad que Él ha adquirido. ¿Cómo lo sé? Porque te ha dejado el Espíritu. Amén. Ese es el aval. Pero claro, el Espíritu, yo muchas veces no lo entiendo porque mi fe está aquí. Y el Espíritu aquí no trabaja contigo porque hay mucha interferencia. Aquí tú lo mismo oyes el Espíritu que oye el diablo, que viene la carne y que está todo rebujado. Aquí no. Como decíamos, sigue el video, mira. Aquí no puede operar ni la carne, ni el enemigo, ni lo de afuera. Ahí el único que habla y no hay lugar a la duda ni a nada, porque ahí el único que habla es Él. ¿Qué dice el Cantar de los Cantares cuando dice esa relación que tuvo Salomón con la tsunamita, simbolizando a Cristo con su iglesia? Dice, mi amado es mío y yo soy de Él. Ahí se juntaron. Ahí tuvieron cópula. Ahí se gozaron. Y dice la iglesia, mi amado es blanco y rubio, escogido entre 10.000. ¿Por qué sabía ella que entre 10.000 ese era su amado? Porque aquí la única voz que retumbaba es la de Cristo. Amén. No había interferencia. El trato del Espíritu es único. ¿Por qué la iglesia hoy tiene tantas dificultades? Porque se quiere relacionar con el Señor aquí. Aquí está Internet, está YouTube, Twitter, está WhatsApp, están los pastores de Internet, están los negacionistas, están los de las vacunas, ahí están todos. Y después yo digo, que yo no tengo muy claro, el Señor no me habla a mí. Tú estás metido en una feria de ganado. Estás escuchando sonidos de todo tipo. Entra aquí. Tú vas a ver cómo ahí cuando el diablo tú le dices, entra conmigo, ese diablo, no, yo no entro. Ahí se quema. Mira lo que dice. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales como en Cristo. Aquí es su territorio. Ahora, ¿qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta habitación estaba preparada antes de la fundación del mundo para relacionarse con nosotros. Oiga usted, me deja en el Hotel Los Lebreros, ¿no? Meliá Lebrero lo llaman, ¿no? Allí en la suite, que esta persona me prepara allí la bañera de hidromasaje y me prepara lo mejor a lo Pretty Woman. Porque yo tengo ya una amada especialmente escogida y preciosa que la tengo apartada para relacionarme con ella aquí, con pelo y señales. ¿Y eso cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. Tú dices, antes de la fundación del mundo, no veas si Dios se anticipa, ¿no? ¿Y tú crees que a Dios lo va a coger el diablo despistado mirando para otro lado o que a él se le va a escapar de las manos? Aleluya. Alabanza. Él nos escogió, en esta habitación, Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice. Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Aquí somos santos y sin mancha delante de Él. Aquí. ¿Lo veis? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí, cuando estamos aquí, la circunstancia, por favor, cuando estamos aquí, ya trasladados por el Espíritu, las circunstancias de nuestra carne, los problemas, toda la incertidumbre, ya eso no nos afecta, no nos mueve. ¿Por qué? Porque yo he sido trasladado aquí, pero con un propósito, ¿para qué? Para alabar su gloria. Amén. Aleluya. Yo no me explico como tú, con todo lo que te está pasando y con todo, y tú, oye, tú no me, sí, alaba, glorifica. Aleluya. Porque cuando tu fe es probada, dice la Biblia, Dios está esperando que ¿qué? Que cuando venga la prueba tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra a Él. Amén. Entonces Dios te va a establecer en eso. Cuando tú medias los problemas, de las circunstancias, de los temores, de los estados de ánimo, tu fe es hallada siempre en alabanza, en gloria y en honra. Dice, la fe de este ya ha sido como establecida. Tienes que entender que la fe de este ya la han pasado aquí y ya es inconmovible. Eso ya no hay quien lo mueva ya. Se está moviendo en las cosas inconmovibles, no las que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven, dice la Biblia, son temporales. Pero las que no se ven
son eternas. O sea, ha sido introducido de lleno al nuevo pacto. Mira lo que dice en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Estamos todo el tiempo disfrutando de las riquezas. Amén. Empezando por el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestro alma. Según las riquezas. Oye, pero oye, no se debe abusar de la riqueza de otro. Dice que él siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Fuésemos enriquecidos. Esa es nuestra herencia. No la quieras mirar con los ojos de la carne. Que aquí no se ve, tienes que entrar aquí para verla. Os dije el otro día algo, no sé si estabais todos. Pero el Señor trató conmigo una cosa cuando bajaba para Sevilla. Pero así, tú sabes, estas cosas que hace el Espíritu. Es como cuando tú te das es como me dieron una pedrada. Miré y me habló. Si tú quieres ver con los ojos de carne la herencia que tiene un hijo mío y la tuviéramos que acumular materialmente, no hay oro en esta tierra para acumularla. Es tanta la riqueza que tiene tan solo un hijo mío que no se puede, que no hay en esta tierra manera de acumularla y concentrarla para que tú dices, pues esto es lo que tengo. No hay en la tierra. La han tenido que traducir todo y reducir a formato MP celestial, MP herencia de los santos en luz, para que pueda ser trasladada, porque hay un traslado de aquí a aquí. Y todo lo que aquí tiene volumen, ¿no habéis visto lo mismo que ha hecho toda la tecnología que hace? Ha suprimido el papel y ahora te lo reducen todo, te lo mete en un pendrive todo chiquitito y dice, mira, aquí está todo. Dice, ¿ahí? Dice, ahí hay miles de kilos de papel. Te acabo de entregar 3 bibliotecas aquí. Y tú dices, ¿aquí está esto metido? Dice, ahí está metido. Y es verdad. Ahora lo metes, lo abres y ahí está. Pero después se vuelve como inmaterial. Pues eso es lo mismo que pasa con nosotros. No, que yo soy pobrecito, déjate ya la historia. Mira esto. Tu herencia está aquí. Vive aquí. Aquí hay amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto dinero vale eso? No se puede pagar el dinero. La economía de Dios es fe. Ya puedes acumular todas las toneladas de dinero que quieras, que como el diablo te roba el gozo, como decía que se te cae la cara de una verruga en vinagre. ¿Por qué? Porque eso, de eso es de lo que vive mi espíritu, del gozo de la salvación. Mira lo que dice en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto. Pero Él, por su bendita gracia y su beneplácito, cuando me ha hecho el traslado, yo conozco lo que antes no conocía. Me ha dado a conocer el misterio. Un misterio es algo que está oculto. ¿Qué misterio es? El de su voluntad. ¿Qué voluntad es la que Él tiene? Que yo viva con Él aquí, dentro de mi espíritu, glorificándole, alabándole y adorando su gloria. Me ha revelado un misterio. Porque dice, dándonos a conocer el misterio. Que en otro tiempo estuvo oculto, pero que ahora dice que ha sido revelado por sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. El Espíritu es el que está haciendo esa mudanza, no hay nadie que sin el Espíritu haya podido pasar de aquí a aquí. Nadie. No, que vino Moisés, que vino Abraham, que vino David, que vino Job, ninguno pudieron pasar. Todos tuvieron que esperar en el seno de Abraham. Cuando vino Cristo, entonces ¿qué pasaron? Nosotros, como somos una generación después de la cruz, tenemos ya esa riqueza en nosotros. Y esta habitación que estaba precintada por causa del pecado, ha sido roto el precinto. Porque el pecado ha sido condenado en la carne de Cristo y entonces el precinto se ha roto y la vida que estaba almacenada en Cristo de momento ha salido toda esa luz. Y jurídicamente el Espíritu Santo ahora está autorizado para iluminar las mentes y conciencias de las personas y convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. La vida estaba en Cristo contenida, por eso el velo tenía que romperse, para que saliese la vida. Ahora, el pecado fue que condenado en la carne de Cristo.
El diablo vino a morderle a Cristo. Y cuando le mordió, ¿vale? Porque tenía bases legales, ¿no? No dice que el poder del pecado es la muerte, o sea, el poder de la muerte es el pecado y la base del pecado es la ley. Entonces se lo llevó. Pero cuando abajo lo fiscalizaron, lo examinaron y lo vieron bien, dijeron, no hemos equivocado. Este hombre no ha cometido error. Ni mancha, ni arruga. No ha hecho, está impoluto, está impecable. Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron que soltarlo. Amén. Y ahora la muerte ya no tiene ese imperio. ¿Por qué? Porque ha habido uno que la ha vencido, Aleluya. que es Jesucristo. Amén. Y ahora Cristo le dijo a la muerte, toma acá la llave. La llave de la muerte no la tiene el diablo. Y el imperio de la muerte tampoco lo tiene el diablo. La llave del Hades y de la muerte la tiene Cristo. Amén. Y dice la Biblia que le quitó el imperio de la muerte al que tenía ese imperio, que es al diablo. ¿Por qué? Porque ahora no hay bases legales para que la muerte se lleve a cualquier persona que ha creído en Jesucristo. No se lo puede llevar jurídicamente. Porque Cristo ha vencido, Cristo no ha pecado. Mira lo que dice ahí en el versículo 11. Perdón, en el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por lo tanto, es Él que en sí mismo hace las cosas. Y dice en el 10, de reunir todas las cosas, ¿dónde? Aquí. Cuando dice en Cristo, es Cristo crucificado. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hubo un momento donde Cristo murió. Ese periodo de tiempo se le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así de las que están en los cielos como en la tierra. Entonces, si yo tengo unas riquezas en los cielos, oye esto, pero almáticamente en mi parte estoy aquí en la tierra, ¿qué pasa? Como Dios se ha propuesto reunir todo esto en Cristo, o aquí, es lo mismo, la cruz está aquí, ¿no? Cuando yo llego aquí, cuando a mí me filtran, es que se produce la reunión de todas las cosas que están en los cielos como en la tierra. Y entran y hay una armonía. Ya no se pelean. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en mí el reino de Dios, aunque sea un habitante de esta tierra. Y puedo vivir en armonía conmigo mismo, con Dios y con los demás, porque tengo la justificación de Cristo. Y en mí y en ti se reúnen todas las cosas que estaban en los cielos y también en la tierra, porque tú representas a un ser humano, que es la tierra, con todas tus cosas, con todos tus problemas, con todas tus situaciones, pero también representas a la perfección del cielo que está en ti también por causa del Espíritu Santo que vive haciendo morada en ti. Cuando vino Cristo todo eso se reunió en la cruz, pero los portadores de la cruz es la iglesia. Acordaros que somos el cuerpo de esa cabeza, del nuevo hombre. Por lo tanto, Dios ha reunido en nosotros, que es en Cristo, todas las cosas. Y yo participo de esta herencia. Yo sé que esto no se asimila fácil, cuesta, pero Dios está poniendo a trabajar nuestro entendimiento para que empecemos a procesar hasta que cojamos esa luz, que es la que esta verdad después te empieza a alimentar. Cuando tú coges esta verdad y tú dices, y este alimento te da una sustancia que tú esta mañana otra vez en esto meditando pasado y te tiene ahí atrapado, este alimento es más puro que la leche. La leche espiritual es para los comienzos. Después viene el alimento sólido. Cuando viene el alimento sólido, tú con un buen plato ya tiras por día. Cuando estás tomando leche, tienes que estar cada 2 horas tomando leche. Por eso hay muchos hermanos que tienen que estar continuamente, tengo que estar en la palabra, escuchando una predicación. Tengo que estar, tranquilo. Mira adentro, que ahí hay tela. Y tú puedes estar con tu hombre exterior trabajando, haciendo las cosas, porque están las cosas de la tierra aquí, reunidas en mí, pero en el interior, yo me estoy deleitando con Cristo. Esta verdad me sigue a mí suministrando, es eterna, no se acaba. Versículo 11. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en la redención
de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué dice? También fuisteis. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Antiguamente, cuando Dios hacía pacto con Israel, hizo pacto con Israel, había un sello. ¿Cuál era? Era un sello externo, ¿ves? Era un sello aquí. ¿Qué decía que tú eras de Dios? La circuncisión. Ahora, como estás aquí, ¿qué pasa? Te ha puesto un sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Habiendo creído, fuisteis sellados. Claro, cuando tú tienes el sello del Espíritu Santo, Él no quiere, óyeme esto, el Espíritu Santo no quiere que tú vivas en esta frecuencia. Es más, se pone celoso. Porque aquí están los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y Él sabe que todo eso no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Entonces nos quiere llevar aquí. Cuando eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hasta el día de la redención, Él te va a tener continuamente que haciendo la obra de santificación, como hemos leído cuando empezamos, todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo, y como es fiel el que te lo ha prometido, que dice, pues Él también lo hará. Amén. ¿Por qué tenemos la garantía y por qué tenemos la seguridad de que Él también lo hará? ¿Quién me puede decir? Porque es fiel. Porque Él es fiel. Es que no es hombre para que mienta. ¿Y qué le da crédito a la fidelidad? O sea, ¿dónde Él tiene materia prima y crédito suficiente para hacer la obra de nosotros? Fe. Es en este sacrificio. El Espíritu Santo siempre está metiendo la mano en el crédito del sacrificio perfecto y ahí nunca jamás va a faltar. Y tiene suficiente crédito para hacer la obra en mí. Jesucristo dijo, yo me voy, pero dejaré el Paracleto, el Espíritu. Él dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando dice tomará de lo mío, está autorizando legalmente al Espíritu Santo a través del sacrificio. Si el sacrificio no hubiese sido hecho, no tiene, jurídicamente hablando, legalidad al Espíritu Santo para hacer la obra completa en nosotros. Pero como ahora Cristo ha muerto y su obra ha sido acabada y terminada, no hay que añadirle absolutamente más nada, ¿entendéis? El crédito que ha dejado, dice el apóstol Pablo, que es tan inmenso que es insondable. Otra palabra que usa es inescrutable. No se puede a ciencia cierta decir específicamente, después de un escrutinio o de un sondeo, esto es lo que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a una plenitud, a algo que no se acaba. Entonces, por más errores que tú cometas, el Espíritu Santo tiene un presupuesto contigo que están incluidos todos tus errores. Y tiene la suficiente gracia para levantarte de todos tus errores, hasta que tú entres aquí y seas perfecto juntamente con Cristo. Eso lo hace el certificado de que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta el día de la redención. Hasta el día de la redención te va a estar dando testimonio el Espíritu de que tú eres de Dios. Amén. Yo no tengo ese testimonio, hermano. Pues está aquí. Él te va a trasladar aquí. Cree en la justicia perfecta de Cristo y recibe la abundancia de su gracia, lo dice Romanos 5:17 o 19, no sé ahora mismo, y el don de la justicia.